Shalom, shalom. Bienvenido a este canal Magisterio Benjomad, Casa de Sabiduría. Qué alegría recibirle en este espacio de enseñanza, revelación y crecimiento espiritual. Hoy estaremos desarrollando un tema fundamental para todo creyente. Los 7 salmos que todo creyente debe saber usar. Porque no basta solo con leer los salmos. Hay que aprender cuándo aplicarlo, cómo orarlo y qué produce en la vida espiritual. En esta enseñanza descubriremos cuál salmo usar cuando necesita dirección, cuál orar en tiempos de guerra espiritual, qué salmo levanta en momentos de crisis, cómo usar los salmos en arrepentimiento y restauración y fe. Prepárate para recibir una palabra que fortalecerá tu vida de oración y te enseñará a usar bíblicamente una de las almas espirituales más poderosas que Dios dejó a su pueblo. Toma tu Biblia, abre tu corazón y dispone tu espíritu, porque comenzamos ahora. Magisterio Benjomad, enseñanzas que transforman. Te voy a decir algo muy importante, una aclaración doctrinal muy importante para el ser humano. Debemos entender algo con equilibrio espiritual. Los salmos no son amuletos, no son fórmula mística ni palabra con poder automático. El creyente no pone su fe en recitar salmos como si el texto por sí mismo produjera milagro. Nuestra fe está fundamentada en Yeshua el Mesías. Los salmos son herramientas de oración, lenguaje de adoración y guía espiritual, pero el poder no está en la repetición de salmos. El poder está en el Dios al que el salmos nos dirige, revelado plenamente en Yeshua el Mesías. Usamos los salmos para orar, meditar y alinearnos con voluntad de Dios, no para sustituir la revelación viva con el Mesías, porque la Escritura apunta a Él y toda oración verdadera encuentra su centro en Él, en el que se hizo carne, el Verbo. No confiamos en fórmulas, confiamos en el Hijo de Dios. Te voy a decir algo muy importante antes de iniciar la enseñanza. Hubo un tiempo en que yo leía los salmos sin conocer verdaderamente al Señor. Los repetía buscando protección, ayuda y cobertura, pero aún no entendía quién era el Mesías ni lo que había hecho por mí en la cruz del Calvario. Podía citar: mi socorro viene de Jehová, y aún así seguir viviendo sin revelación al Redentor. Porque una cosa es conocer el texto y otra muy distinta es conocer el autor de la palabra. Pero cuando Yeshua entra en la vida de la persona, no llega como religión, llega como libertador. Su obra rompe cadenas, derriba fortaleza, deshace opresión, trae libertad cautivo, y por su sangre somos redimidos y rescatados. Entonces entendí, no era el salmo en sí lo que me guardaba, era el Dios al que ese salmo apuntaba, y ese Dios se reveló plenamente en Yeshua el Mesías. Hoy no declaro la Escritura como un ritual vacío, la declaro con fe en aquel que venció en la cruz del Calvario. La letra sin revelación puede recitarse, pero cuando Cristo se revela, la palabra cobra vida en el corazón. Shalom, estamos aquí. Iniciamos. Los salmos como lenguaje del alma delante de Dios.
El libro de los Salmos no es solo poesía, es el registro de cómo el pueblo de Dios oró, lloró, guerreó, adoró y confió en medio de toda clase de circunstancias. En ellos encontramos palabra para cuando hay paz, cuando hay guerra, cuando hay arrepentimiento, cuando hay miedo y cuando hay gratitud al Señor. Los salmos enseñan que el creyente no solo necesita conocer a Dios, sino también aprender cómo acercarse a Él en cada temporada. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, cantando con gracia en nuestro corazón al Señor con salmos. Los 7 salmos que todo creyente debe saber usar. Número 1, Salmo 23. El salmo de la dirección y la provisión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David no llama al Señor solo rey o juez, sino pastor. Eso revela relación, cuidado y guía diaria. Cómo usarlo y cuándo. Cuando no sabemos qué decisión tomar, hay ansiedad por el futuro, te sientes desorientado espiritualmente, falta de paz o provisión. ¿Sabe algo? Quien conoce al pastor no vive guiado por el pánico. Número 2, Salmo 91, el salmo de la cobertura y de la protección. El que habita el abrigo del Altísimo. La protección divina no se promete al que solo visita a Dios, sino al que habita en su presencia. ¿Cuándo debemos usarlo? Si hay guerra espiritual, cuando teme por tu familia, cuando necesitas cobertura antes de salir o de viajar, si siente opresión o ataque. Pero te digo algo, la cobertura es el fruto de tu permanencia, no de visitas ocasionales. La cobertura espiritual no se activa por momento aislado de fe, ni por acercamiento esporádico a Dios. La verdadera protección nace de una vida que permanece en comunión, obediencia y dependencia constante del Señor. Como enseña el Salmo 91, no es el que visita, sino el que habita, quien permanece bajo la sombra del Altísimo. La permanencia habla de la relación continua, de intimidad diaria, de un corazón que no solo busca a Dios en las crisis, sino que vive conectado a Él en todo tiempo. Por eso, la estabilidad espiritual no es un resultado de emociones de momentánea, sino de una vida rendida y constante delante de Dios. Número 3, el Salmo 27. Cuando enfrenta miedo, oposición o incertidumbre. ¿Cuándo verdaderamente debe de usar este salmo? Cuando hay personas o circunstancias que te intimidan. Cuando debe tomar decisiones difíciles. Cuando siente inseguridad o temor. Cuando necesita valentía para avanzar. Un enfoque espiritual en tu oración. Sé mi luz y mi salvación. Fortalece mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he atemorizarme? Cuando dice, sé mi luz y mi salvación, fortalece mi corazón. Está diciendo una oración profunda en 3 direcciones. Sé mi luz.
Le pide a Dios dirección en medio de la confusión. La luz no solo alumbra, también guía paso cuando ves el camino claro. Mi salvación. Reconoce que no hay otro refugio fuera de Él. No solo te rescata del peligro, sino también del interior, miedo, de culpa, de carga. Fortalece mi corazón. Aquí hay una petición íntima, que Dios sane lo débil, levante lo cansado y dé firmeza cuando las emociones se tambalean. En una sola frase está diciendo: Señor, no quiero caminar sin tu dirección. No quiero depender de mis fuerzas y no quiero un corazón frágil delante de la vida. Número 4. Salmo 51. El salmo del arrepentimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no pidió solo perdón, pide transformación interior. ¿Cuándo debemos de usar este salmo? Cuando ha pecado y necesita volver a Dios. Cuando quiere restauración espiritual. Cuando quiera buscar pureza y renovación. Cuando necesita quebrantamiento genuino. El verdadero arrepentimiento no solo llora por el pecado, pide un nuevo corazón. El llanto puede ser el comienzo del arrepentimiento, pero no es su meta. Muchas personas sienten tristeza por lo que hicieron, sienten culpa e incluso vergüenza, y aún así permanecen igual por dentro. Pero el arrepentimiento bíblico va más allá de la emoción. Es un cambio de dirección y una transformación del interior. En Ezequiel 36:26, Dios nos deja saber: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El arrepentimiento genuino no se queda en el pasado diciendo lo siento, sino que se levanta hacia el cielo diciendo: Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo. No solo quiero perdón, quiero transformación. Porque el problema del pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos por dentro cuando el corazón no ha sido rendido. El llanto puede limpiar los ojos, pero solo Dios puede cambiar el corazón. Ahí es donde ocurre el verdadero milagro, cuando el arrepentimiento deja de ser emoción y se convierte en redención. Número 5. Salmo 121. El salmo de la dependencia. Mi socorro viene de Yahweh. Mi socorro viene del Señor. El salmista mira a los montes, pero reconoce dentro de él que su ayuda no viene de la creación, sino del Creador. ¿Cuándo debemos de usar este salmo? Cuando empieza una nueva etapa, cuando estás abrumado por responsabilidades, cuando necesitas ayuda que excede tus fuerzas, cuando busca confianza en el camino. El creyente maduro sabe exactamente de dónde viene su socorro. Es una afirmación profundamente bíblica y espiritual que refleja una fe ya firme, no dependiente de emociones ni de circunstancias. En Salmo 121 lo afirma, la escritura lo expresa claramente. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Un creyente maduro no confía primero en fuerza, en contactos o en recursos. No confunde la ayuda humana con la fuente verdadera. Tiene claridad interior. Dios es la fuente, no una opción secundaria. En el Salmo 121 muestra justamente
ese crecimiento, el peregrino primero levanta la mirada y se pregunta de dónde vendrá su ayuda, pero inmediatamente afirma las respuestas con certeza: viene de Dios. Cuando una persona madura en la fe, ya no viene en la duda constante de que quién me va a ayudar, sino con la convicción de Dios me sostiene en el camino, Dios guarda mi salida y mi entrada, Dios no descansa ni se olvida de mí. El creyente maduro no solo cree en Dios, sabe de quién depende su vida, y esa certeza de la estabilidad en medio de cualquier tormenta. Número 6. Salmo 46. Cuando todo parece desmoronarse, se usa si hay crisis familiar, emocional o económica. Se usa también en torno en estos caos. También lo podemos usar si necesita estabilidad en medio de la depresión. También lo podemos utilizar cuando buscas refugio, cuando todo tiembla. Sé mi amparo y mi fortaleza en la tormenta. Cuando tú declaras esta palabra en tu vida con autoridad: sé mi amparo y fortaleza en la tormenta. Cuando llegan las tormentas de la vida, como prueba, ansiedad, pérdidas, confusión o ataques espirituales, el creyente no corre primero a su propia fuerza, sino al refugio eterno que es nuestro Dios. La tormenta revela de dónde está puesta nuestra confianza. Si nuestra seguridad depende de circunstancias, nos derrumbamos por completo. Pero si nuestra seguridad está en Dios, permanecemos firmes aunque el viento sople fuerte. La Escritura declara en Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amparo significa refugio, cobertura y protección. Fortaleza significa fuerza interior para resistir y no rendirse. A veces Dios nos quita la tormenta de inmediato. Muchas veces fortalece al creyente dentro de ella. Quien tiene refugio en Dios puede permanecer cuando otros colapsan. Número 7. Salmo 34. El salmo de la liberación y el testimonio. Busqué a Yahweh y Él me oyó. David convierte su experiencia de liberación en el testimonio público. Mayormente usamos este salmo cuando Dios te ha rescatado de algo, cuando necesitas recordar su fidelidad, cuando está orando por liberación, cuando quiere fortalecer tu fe en memoria espiritual. La memoria de la fidelidad de Dios fortalece la fe para la próxima batalla. Cuando el creyente recuerda lo que Dios ya hizo, enfrenta el futuro con mayor confianza. En la Escritura vemos este patrón unas y otra vez. En 1 Samuel 17:37 dice: David recordó cómo Dios lo libró del león y del oso antes de enfrentar a Goliat. Pero en Salmos 7:11 dice: me acordaré de las obras de Yahweh. Pero en Lamentaciones 3, versículo 21 al 23 dice: Jeremías encuentra esperanza al traer memoria la misericordia de Dios. La memoria espiritual no es notaria, es evidencia. Cada vez que recuerda una oración contestada o una puerta abierta, una provisión inesperada o una liberación pasada, tu alma recibe prueba de que Dios sigue siendo fiel. Lo que Dios hizo antes es combustible
combustible para la fe de hoy. Tu testimonio pasado se convierte en fuerza presente. Recordar victorias anteriores impide que el miedo domine la nueva batalla. Te digo algo, quien olvida la fidelidad pasada de Dios tiembla más fácil ante la prueba presente. En conclusión, no todos los días espirituales son iguales. Hay días para arrepentirse, hay días para guerrear, hay días para pedir dirección, hay días para resistir, hay días para agradecer. Por eso, el creyente maduro aprende qué oración levantar en cada temporada. Los salmos son una escuela de intimidad, guerra y dependencia. No son fórmula mágica, son caminos de oración que moldean el corazón hacia Dios. No basta con leer los salmos, hay que aprender a habitarlo. Cada uno enseña una postura del alma delante del Señor. El creyente que aprende a orar con los salmos, aprende a caminar con Dios en toda estación. Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua el Mesías, venimos delante de ti reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro refugio, nuestra salvación. Hoy oramos no confiando en palabra humana ni en fórmula, sino en tu presencia viva y en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y aún así tomamos los salmos que tú inspiraste como lenguaje de fe para alinearnos contigo en cada área de nuestra vida. Señor, como el Salmo 23 declaramos que tú eres nuestro pastor. Guíanos cuando estamos perdidos, susténtanos cuando falte el pan y danos descanso cuando el alma esté cansada. Como en el Salmo 91 nos escondemos bajo tu sombra, cúbrenos de todo mal, de toda amenaza visible e invisible y guarda a nuestra familia bajo tu protección. Como en el Salmo 27 levantamos nuestra voz diciendo que no temeremos, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Fortalece nuestro corazón en medio de la batalla. Como en el Salmo 51 nos humillamos delante de ti. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Lava nuestra falta con tu misericordia, Señor. Como en el Salmo 121, levantamos nuestros ojos a ti, porque nuestro socorro no viene de los hombres, sino del Creador de los cielos y de la tierra. Así como en el Salmo 46 declaramos que tú eres nuestro refugio en medio del caos. Aunque la tierra tiemble, nosotros no seremos movidos, porque tú estás con nosotros. Como en el Salmo 34 proclamamos que tú nos libras de toda angustia, tú sanas al quebrantado de corazón y levanta al que ha caído. Señor, trae sanidad donde hay enfermedad, trae liberación donde hay opresión, trae fortaleza donde hay debilidad, trae restauración donde hubo ruina y trae humildad donde ha habido orgullo, pero sobre todo, llévanos a una relación profunda contigo, no basadas en rituales, sino en amor verdadero con el Dios vivo revelados en Yeshua. Que tu sangre poderosa limpie, restaure y levante nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos llene y nos guíe en toda verdad. Y declaramos que ninguna cadena es más fuerte que tu poder, ninguna oscuridad es más grande que tu luz, y ningún enemigo puede prevalecer contra lo que está en Cristo. En el nombre poderoso de Yeshua el Mesías. Amén y amén.